Nuevamente con todos, muy buenas noches, bienvenidos a este formato Open Class de la Universidad Ricardo Palma. Gracias a Eduard Rubio por permitirme presentar varias noches a algunos de nuestros ponentes invitados. Algunas noches tenemos ponentes internacionales, nacionales, y vamos variando sobre temas, como les comentaba, temas de mindfulness, coaching, PNL, agilidad emocional, empleabilidad, salud y seguridad en el trabajo, LinkedIn, ¿no? Que es una de las redes profesionales en la que posiblemente muchos de nosotros estamos, y hoy día tenemos otro súper invitado, ¿no? Roberto Gómez Sánchez nos va a hablar el tema ¿qué me hace empleable en un mundo VICA?, ¿no? Así que nos va a contar un poquito de las tendencias, de las oportunidades que hay en la actualidad, con esta vorágine que nos ha tocado vivir. Así que contarles un poquito quién es Roberto. Roberto es director ejecutivo de Te Apoyo SAP, ¿sí? Lleva 13 años trabajando en temas de coach placement. Así que él está vinculado a temas de educación para empleo como Loan Application, supervisión para Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. Tenemos un ponente muy internacional. Además es consultor independiente en la investigación y desarrollo de proyectos agrícolas, ¿sí? En Perú y en la ciudad hermana de Bolivia. Tiene una maestría en gestión de pequeñas y medianas empresas, también una maestría en psicología del trabajo y organizaciones. Es psicólogo, tiene también una carrera en contabilidad y es coach ejecutivo, ¿sí? También pertenece a la Red Global de Mentores y tiene un tema en ILPNL como Neurostrategy Speaker. Así que con ustedes, Roberto Gómez Sánchez, en esta super ponencia, ¿qué me hace empleable en un mundo VICA? Bienvenido, Roberto, y el escenario es tuyo. Bien, muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Gracias a ustedes por estar en esta noche y quiero compartir algunas experiencias, algunas vivencias y algunos conceptos que en mi vida profesional utilizo con respecto a la empleabilidad, ¿no? Creo yo de que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones diferentes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y seguiremos pasando, Pero yo no sé si ustedes en algún momento recuerden que se han sentido no empleables. Creo que todos hemos pasado o pasaremos en algún momento de sentirnos no empleables, sea porque no encuentro un empleo, sea porque me sacaron del empleo, ¿no? Sea porque estoy buscando, postulando y no encuentro un empleo. Entonces, todos hemos pasado por esta situación, ¿verdad? Pero también nos hemos preocupado en querer mejorar nuestra empleabilidad. Pregunto, ¿sabes tú cómo mejorar tu empleabilidad? ¿Tienes alguna idea de cómo ser más empleable? Es una pregunta interesante que en este tiempo que tenemos, en estos 40 minutos, trataremos de resolver, ¿no? Y dándote algunas ideas de cómo enfrentar esto de la empleabilidad. Por otro lado, cada uno de nosotros hemos vivido situaciones que realmente eran difíciles por no considerarnos empleables, ¿no? Por ejemplo, imagínense una persona que tiene una carga familiar y no consigue un empleo. Va a entrevistas, envía cientos de currículum y no le contestan. Entonces, hay situaciones estresantes bastante fuertes. Todas estas las hemos vivido de una u otra forma, ¿no? Lo cierto que hoy es el momento para ser más empleable. Ser más empleable. Y quiero que tomes nota, por favor, si tuvieses alguna pregunta que hacer, no dudes en hacerla vía el chat. Yo voy a estar atento al chat. Si no, por favor, Alfredo, si hay un chat ahí que hace una pregunta, por favor me interrumpes y lees el chat de alguna pregunta o participación de alguno de nuestros amigos que están el otro lado de mi computadora. ¿Sí? Bien.
Permítame. Bueno, estamos en un mundo bastante difícil, ¿verdad? Este es el mundo en que nos toca vivir hoy. Algunos dicen que es un tiempo difícil. Estaba recordando a un líder, a algunos líderes eclesiásticos que decían, saben, hoy estamos nosotros somos las personas elegidas para estar en este mundo. Y estaba recordando mis primeros años en la universidad. Cuando seguí mi primera carrera de contabilidad, cada vez que tenía que hacer un trabajo que tenía que presentar, tenía serios problemas. Uno, no tenía máquina de escribir, porque se hacía en máquina de escribir. No sé si algunos saben lo que es una máquina de escribir. Y bueno, cuando terminaba, como empezaba a trabajar, hacer el trabajo, y llegaba casi a la penúltima línea y me equivocaba, era terrible, porque había que rehacerla toda la hoja. Entonces, en ese momento, si alguno pensara como hoy, donde no me equivoco, simplemente borro porque está en la computadora, está en un procesador de textos, hago el cambio ahí y simplemente, y después recién lo reimprimo. Es más fácil, ¿no? Pero habían otras opciones, habían otras cosas en mi tiempo para poder hacer ese trabajo. Es decir, hoy estamos en un mundo donde tenemos toda una serie de herramientas, toda una serie de facilidades para enfrentar el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y este mundo en que estamos hoy, estamos en pandemia. Y algunos ya están llamando que en realidad no son pandemias, es una sindemia. Y la sindemia es la sumatoria de pandemias. Ya se está hablando de muchas otras enfermedades que están surgiendo en otros lados. Hace unos días veía un programa en el cable, donde hablaba de algunas cosas que están, de algunos virus, se han permanecido congelados en cuerpos de animales que han vivido hace miles de años y que con el deshielo esos cuerpos han aparecido, ¿ya? Y lo que está ocurriendo es que muchos de esos virus que habían ahí, esos microorganismos, ¿no? Han estado durmiendo y se han despertado. Y hay ese temor de que algunas nuevas plagas puedan salir. Entonces, la pandemia no va a terminar con la vacunación de todos. No, no va a terminar, va a continuar. Va a haber muchas otras formas. Estaba leyendo un artículo esta semana, una noticia de esta semana del diario Gestión, aquí en Lima, en donde señalaban que para septiembre, octubre se viene la tercera ola. Entonces, esto va a ser permanente. La pandemia va a ser algo que vamos a vivir permanentemente y no es algo nuevo. Estaba informándome y una periodista científica avisó de estos temas, escribió sobre estos temas hace más o menos unos 10 o 15 años y nadie le hizo caso. Y por eso es que tenemos la situación de todos los países en el mundo no se pusieron a trabajar para enfrentar estas pandemias. Pero eso es lo que tenemos. Pero no es lo único que estamos viviendo hoy en este mundo. También estamos viviendo una inestabilidad económica, política y social. Económica, las empresas están teniendo serios problemas, no están vendiendo lo mismo, hay muchas empresas que han quebrado, hay cientos de empresas que han quebrado, ¿no? Hay bastante desempleo, hay mucho desempleo, ¿no? Entonces, hay bastantes problemas a nivel mundial, no hablamos solamente de Perú, hablamos del globo, ¿no? Entonces, hay problemas en la economía en todo el mundo, ¿no? La reactivación, imagínense la cantidad de millones y millones que está invirtiendo el Senado que ha autorizado el Senado norteamericano para levantar sus empresas, ¿no? Y es una cantidad impresionante de dinero. Entonces hay un problema allí económico. Hay una inestabilidad política en todo el mundo. Perú, estamos ahí, imagínense. Yo no sé si hasta esta hora ya se sabrá quién es el presidente, ¿no? Legalmente, ¿no? Entonces, la estabilidad, en la parte política, los extremismos de derecha o de izquierda están surgiendo en todo el mundo, de derecha y de izquierda. En todo el mundo está surgiendo esto, ¿no? Y esa es una preocupación porque se está polarizando la situación política. Y la parte social, ¿no? Me faltó la L ahí, disculpen. La parte social también, ¿no? Las personas se están molestando, se están fastidiando porque sus gobiernos, ¿no? Sus gobernantes no están haciendo nada para solucionar sus problemas, sino en el caso de nuestro país, Perú. Imagínense todo lo que ha tenido que pasar para que la vacunación esté avanzando, ¿no? Mire cuántos meses han pasado
para que la vacunación. Entonces, vivimos, y esto va a ser permanente, ¿no? Esto va a ser permanente, porque el desazón de quedarse sin empleo empuja a las personas a reclamar, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Que estamos en un cambio de era digital, ahora esto es digital, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro de Oppenheimer, el 2019 lanzó este libro, ¿no? Si alguno lo quiere, se lo puedo enviar, al final va a estar mi WhatsApp, o entran a mi página web y de ahí me escriben un WhatsApp y les puedo alcanzar este libro de Oppenheimer, donde hablaba ya acerca de cómo la tecnología, ¿no? Está haciendo un cambio, está desplazando. Y lo que ha hecho la pandemia simplemente es acelerar todas ese tipo de tendencias. Hay unas tendencias que estaban yendo paso a paso y el mundo ha empujado. Estamos en una nueva era, estamos cambiando y todos somos testigos de ello. Somos privilegiados, estamos viviendo algo que jamás la humanidad ha vivido. Entonces, este es el mundo en que nos encontramos, ¿no? Entonces, y este es un mundo bastante volátil porque las cosas cambian permanentemente, casi no hay nada estático, lo único permanente es el cambio. Pero también se convierte en un mundo incierto, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y por otro lado, es cada vez más complejo el tomar decisiones, ¿no? Con tanta información a que estamos expuestos, con tantas cosas que están sucediendo, no es tan fácil tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, la ambigüedad en las cosas que se están dando, ¿no? Lo hace más difícil este mundo. Entonces, nuestro mundo es un mundo bica. En realidad se dice buca por sus siglas en inglés, pero quise utilizar bica porque nosotros hablamos español, ¿verdad? Entonces estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo que nos toca vivir hoy. Ese es el mundo al que tenemos que enfrentarnos hoy. Sí, tenemos que enfrentarnos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿hay oportunidades? ¿Hay oportunidades? Y mucho más si yo tuviera la edad de estar todavía que tenía a la hora de estar estudiando mi primera carrera, ¿no? De tener 23 años, 22 años, y estuviera viviendo esta situación, la vería muy difícil. Pero en realidad lo cierto es que sí hay oportunidades, ¿no? El Foro Económico Mundial señala que para el 2025, y yo pienso que no es para el 2025, va a ser un poco más porque se están acelerando los cambios. Habrán 97 millones de nuevos puestos de trabajo que aún no existen, que estarán vinculados básicamente a tecnología, estarán vinculados directamente a la tecnología. Y la preocupación es que las personas no están preparadas para esto. O sea que hay 97 millones de oportunidades, pero también es cierto, según el foro, de que habrá más o menos unos 85 millones de puestos que van a desaparecer. Entonces, esto me lleva a que sí hay oportunidades, pero también va a haber una competencia muy fuerte para tomar esas oportunidades. Y es ahí donde me tengo que preguntar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Porque aquí el que se prepara, ¿no? El que está atento, podrá navegar en estas aguas bastante tumultuosas que nos va a tocar vivir. Pero oportunidades las hay. ¿Y para quiénes van a ser? Para los que nos preparemos. Miren la experiencia interesante de los docentes. Hace mucho tiempo el Ministerio de Educación, ¿no? Ha estado insistiendo que los docentes de los colegios aprendan a trabajar con tecnología, que aprendan a manejar la computadora, que aprendan a manejar todas las herramientas que existen. Y saben, muchos docentes no les interesó. Simplemente algunos fueron simplemente para cumplir porque su director le decía que vaya. Y por último, ni el director iba tampoco. Llegó la pandemia y los agarró en el aire, por decirlo. Porque ahora tenían que utilizar la internet, tenían que utilizar las redes sociales, tenían que utilizar muchas herramientas informáticas para desarrollar sus cursos. Y algunos han tenido muy serios problemas, especialmente los que estaban trabajando para colegios privados, ¿no? Porque simplemente lo que hicieron los colegios privados fue deshacerse de ellos, los despidieron.
los despidieron, pero advertidos estuvieron, informados estuvieron. Así que ustedes hoy aquí van a tener información, están teniendo información que los prepara para ser empleables. Entonces, de oportunidades no nos vamos a poder quejar, pero no van a ser para todos, solamente para aquellos que nos preparemos, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace empleable? ¿Realmente qué me hace empleable? Usualmente esta respuesta, esta pregunta debería estar casi al final de esta presentación, pero quise ponerla aquí, adelante. ¿Qué me hace empleable? ¿Qué me va a permitir que las organizaciones, las empresas, se fijen en mí, de que yo soy la persona que ellos requieren para generar riqueza? Recuerden, las empresas nos contratan para generar riqueza a través de incrementar ingresos o la reducción de costos o gastos. Para eso nos requieren las empresas. No nos requieren por otra cosa. Si yo no hago ninguna de esas dos cosas, ¿para qué hago yo ahí? Entonces, ¿qué me hace empleable? Mi propuesta de valor. El valor que yo aporto. El valor, ¿no? Mi propuesta de valor. Entonces, ¿qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es solamente los beneficios que yo genero a una organización, ¿no? Son los beneficios que yo genero, ¿no? Me contratan como contador, entonces yo tengo que, el beneficio que le voy a dar es que calcule bien la cantidad de impuestos que tengo que pagar, que mantengan bien la información contable para toma de decisiones, para la información al ente regulador como es la SUNAT, ¿no? Y evitarme poner multas y todo ese tipo de cosas, cumplir con toda la normatividad. Entonces, el beneficio es eso, ¿no? Y eso le genera valor a la empresa porque yo como contador hago eso, entonces la empresa se va a evitar pagar multas, ¿no? Va a evitar hacer pagos indebidos, etcétera, etcétera. Y así cada una de nuestras profesiones que nosotros tengamos, tenemos que identificar cuál es el beneficio que le doy a la organización. Ese es mi valor agregado. Es el valor de contribución a las organizaciones, ¿no? Ahora, ¿qué elementos debe tener o qué elementos lo componen a mi propuesta de valor, ¿no? Sí, ¿qué es lo que constituye, qué es lo que lo forma a mi propuesta de valor, ¿no? Por un lado están mis servicios profesionales, es decir, las actividades que yo voy a realizar. Si yo soy enfermero, enfermera, si soy médico, es esa actividad que voy a hacer, ¿no? Si soy psicólogo, si soy economista, cualquier tipo de profesión, arte u oficio, eso es lo que yo voy a hacer, mi actividad. Ese es a partir de eso, de reconocer eso, por ahí es un elemento importante en la construcción de mi propuesta de valor, ¿no? Lo otro viene a ser los generadores de ganancia, es decir, cuáles son los beneficios que dan por darte este servicio, por darte este servicio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Yo soy mecánico, entonces el beneficio que te doy es que le hago el mantenimiento preventivo para que tú tranquilo andes con tu vehículo y tenga una mayor duración en el tiempo. Proteges a tu vehículo. Y lo otro son los aliviadores de frustraciones. Aquí es, ¿qué problemas el que resuelvo? ¿Qué problemas yo resuelvo? Estos son los tres elementos básicos para construir mi propuesta de valor. No tendremos todo el tiempo para trabajar y creo que esto sería el poder desarrollar esto, diría yo, casi como un curso, ¿no? Para construir mi propuesta de valor. Si ustedes están interesados en desarrollarse más, hay un libro de Oppenheimer que les puedo enviar que trabaja mucho más el tema, es bastante gráfico, muy interesante, ¿no? Pero estos son los elementos de mi propuesta de valor que yo debo considerar. Los servicios profesionales que doy, qué es lo que genero, qué utilidad genero, qué aliviadores o frustraciones o qué problemas yo evito a la organización para la cual yo trabajo. Sobre esta base yo debo construir mi propuesta de valor. Pero ¿cuáles son esas bases de mi propuesta de valor? ¿De dónde voy a sacar esto para poder mostrar a la organización de que esto es lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? Entonces, esto pasa primero por definir mi propósito, reconocer por qué estoy aquí, profesionalmente, por dónde estoy yendo, ¿no? Yo les cuento cómo elegí mi cuando inicié la universidad. Era un jovencito, 18 años, estaba ingresando, no ingresé a la Universidad de San Marcos, así que al final postulé a otra universidad
que mi primo me dice, oye, vamos, aquí hay otra universidad, vamos a estudiar allí. Vamos, pues. No sabía su nombre y estaba haciendo la cola, conversando allí. Y ya cuando íbamos a ingresar a la cola, le pregunto a mi primo, oye, ¿y qué vamos a estudiar aquí? En ese momento, recién los dos tomamos conciencia, uno, del nombre de la universidad, segundo, de que había que elegir una carrera. Y esto, créanme que no es chiste, esto fue real. Y comenzamos, ¿cómo elegimos mi primo y yo la carrera? Agarramos eran 5 carreras que había y comenzamos a elegir. Z Galleta, mi madre me dijo que estudiara esto, ¡pum! Y salió educación. Y esa es la forma, porque no había sido preparado en el colegio, a pesar de estar en un colegio interesante, no se preocuparon, estoy hablando de 1973, no se preocuparon, y no saben ahora cuán viejo soy, entonces no se preocuparon ellos de prepararme para enfrentar y elegir una carrera. No había, la orientación vocacional no se daba, etcétera, etcétera. Pero esa es la forma como elegí. Pero mi segunda carrera ya tenía yo un propósito de vida profesional y ahí sí elegí psicología, mi segunda carrera, ¿no? Pero después de educación me cambié a contabilidad y estudié contabilidad, la carrera de contabilidad, a los 5 años la carrera de contabilidad. Pero yo necesito tener un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque si yo no tengo un propósito, definitivamente voy a tener serios problemas, ¿no? Después tengo que reconocer el talento que yo tengo, la madera que yo tengo. ¿Qué talento tengo? Que ese talento, a medida que pasa el tiempo, se va a ir perfeccionando, va a ir siendo cada vez mejor. Pero tengo la base. ¿Cuál es mi talento? Tengo que reconocer ese talento, ¿no? Y sacarlo a flote. Lo otro es saber cuáles son las competencias que tengo ya. Algunas competencias muy buenas, otras regulares, en esas me debo, y otras más o menos. Tengo que reconocer qué competencias tengo, porque a todo esto significa que me va a determinar cuáles son los servicios que yo puedo dar, cuál es el valor que yo puedo dar a las organizaciones, es decir, qué problemas puedo resolver, ¿no? Qué utilidades, qué ganancias le puedo dar a la organización. Y esto también va con las experiencias que tengo ahora. Sí, con las experiencias que aún, sí, pero oye, yo recién estoy en la universidad, no he tenido ninguna experiencia laboral. Lo cierto es que no es tan cierto, ¿no? Sí, no has trabajado tal vez para una empresa, pero así sí tienes otro tipo de experiencias que se pueden extrapolar para el empleo. Como son, por ejemplo, el trabajo en equipo, que es con lo que has trabajado en tu carrera, haciendo estudiante, porque has desarrollado trabajo en equipo. El saber manejar, has desarrollado allí, has aprendido a manejar algunas herramientas y muchas otras cosas más. Todos tenemos de una u otra forma experiencias, pero eso es parte para construir mi propuesta de valor, ¿no? Lo otro son los estudios. Sí, los estudios formales de la universidad, del instituto, un diplomado, una maestría, ¿no? Pero créame, hay una tendencia ahora en las organizaciones que tienen impacto mundial de buscar personas que han desarrollado ser autodidactas, ¿no? Eso no significa que no tengan estudios formales, se requiere de todas maneras estudios formales porque nos da la metodología, la forma de cómo aprender, de cómo estudiar, etcétera, ¿no? Pero se está hablando de qué tipo de otros conocimientos tú adquiriste de modo propio, es decir, que tú decidiste de estudiar aprender estas cosas y revisaste esa información, ¿no? Entonces, estudios, ¿no? ¿Qué estudios tengo que me hace entender mejor la mecánica de las cosas, ¿no? No la lógica, ¿no? Eso, ¿no? Y lo otro son las relaciones, son mis vinculaciones. Es parte de mis vinculaciones. Imagínense, yo voy a trabajar de abogado, ¿ya? Imagínense, voy a trabajar de abogado, ¿no? Me contratan en esta empresa y créanme que mis relaciones van a valer mucho, van a ser importantísimas. Porque si yo conozco a personas que están en instituciones claves, y no estoy hablando para hacer cosas malas, me hablo para poder manejar información, para poder llegar más rápidamente, ¿no? Una red de contactos valiosa, ¿no? Las relaciones, cómo me llevo con personas que están en instituciones donde me interesa llegar, ¿no? Y eso abre puertas. Y no estoy hablando
que necesito para hacer otras cosas que vayan más allá de los valores. Eso no, ¿no? Y por otro lado está el mercado, ¿no? Tengo que, dentro de mi propuesta de valor, tengo que conocer, saber cómo está el mercado laboral donde yo me desenvuelvo, donde yo quiero desenvolverme, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuál es el avance? ¿Qué va a pasar? ¿No? El libro de Oppenheimer, sería interesante que lo leyeran para que vean a ver qué dice él acerca de la profesión que usted estudia, que has estudiado, para ver si está en la lista de los que van a desaparecer, ¿no? De los que van a desaparecer. Entonces, todos estos elementos, todas estas, de aquí nace mi propuesta de valor, porque son las cosas que yo tengo y sobre eso son las cosas en las que yo voy a presentar a las organizaciones en función a sus necesidades, ¿no? Ahora, bueno, ¿y qué voy a hacer? Ya sé qué es mi propuesta de valor, ya sé cuáles son los elementos que la componen, ya sé de dónde nace, de dónde voy a extraer esa propuesta de valor. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, yo no sé si... quiero hacerles una pregunta, por favor, y si por el chat me pueden decir, quiero que me digan aquí, ¿cuál es el rol que tiene esta mujer viendo este afiche? ¿No? I can do it. ¿Mm? ¿Cuál es el rol que creen que tiene esta mujer en este afiche? A ver si alguien puede poner ahí en el chat para ti, ¿qué significado tiene esa mujer? ¿Qué significado te da? ¿Cuál es el rol que ella crees que juega allí? ¿Mm? A ver, por lo menos uno que me puede escribir allí. ¿Sí? Yo no estoy aquí veo un chat, pero no veo ninguna respuesta. ¿Mm? No hay respuestas. Miren, estaba escuchando a una speaker argentina y ella señalaba lo siguiente con respecto a este afiche, ¿no? Que usualmente, las personas cuando veían este afiche, lo que inmediatamente saltaba a su memoria, a su mente, era que eran amas de casa. Que eran amas de casa, ¿no? Y lo cierto es que no, ¿no? No son amas de casa, no es una ama de casa. Este afiche corresponde, ¿no? Aquí está la inspiración de dónde salió este afiche, ¿no? Ella es Rosy, se le reconoció como Rosy la remachadora, ¿no? Es Naomi Parker, ¿no? De donde nace. ¿Cuándo nace este afiche? Este afiche fue creado en 1943 por Westinghouse. En esos años de 1943 estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces los varones se iban a la guerra. Y entonces las empresas tenían problemas de personal y entonces invitaban a las mujeres a entrar a la industria, ¿no? Y después ese afiche, solamente como anécdota, en los años 80 este afiche fue tomado por las feministas. Pero lo cierto es que a veces nosotros nos confundimos. Cuando vemos un afiche como esto o cualquier otra cosa, podemos tener una idea, un pensamiento de que pueda ser así, asá. Y las cosas no funcionan así, ¿no? Tenemos que escarbar para ver qué hay más atrás de todo esto, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta, que los perfiles laborales están cambiando. Los perfiles laborales están cambiando. ¿Y a qué me lleva esto? Como primera lección es que tengo que movilizarme a estos nuevos perfiles. Tengo que adaptarme a estos nuevos perfiles. Tengo que estar al tanto de estos cambios que se están dando, ¿no? Porque si no estoy al tanto de cuáles son los nuevos perfiles, qué otros nuevos requerimientos. Ya no solamente yo necesito, para poder trabajar, y cuando te hablan de manejar la computadora, no significa manejar solamente Office. Se requieren muchas otras cosas más, ¿no? Utilizando la tecnología, tienes que aprender de diseño, tienes que aprender de redes sociales, tienes que aprender de minería de datos, tienes que aprender de muchas otras cosas. Entonces tienes que entender cuáles son los nuevos perfiles para acumular, para tomar nuevos aprendizajes, para estar en buena performance. Ahí mejoro mi empleabilidad. Pero si yo no estoy atento a lo que sucede, sí voy a tener problemas. Sí voy a tener problemas, ¿no? Otro, mira, esta es una oficina de los años 40, ¿no? Mira cómo eran las oficinas, ¿no?
cómo eran las personas de esos tiempos, ¿no? Miren cómo van evolucionando. Hoy estamos así, entonces se está trabajando en casa, ¿no? Por si acaso sí estoy con pantalones y zapatos, ¿no? ¿Mm? Pero está cambiando, ha cambiado. Esta pandemia nos permite estar distendidos a la hora que desarrollamos nuestro trabajo, porque como es teletrabajo, nos ven en la pantalla y listo, y se acabó, ¿no? Entonces, pero también se han vuelto las oficinas están un tanto disruptivas en cuanto a cómo se están conformando los equipos, ¿no? Hoy día vamos a trabajar con personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Personas de diferentes opciones sexuales, personas con diferentes pensamientos políticos, ¿no? Religiosos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Es una especie de internacionalización de las oficinas. Escuchaba el otro día en un webinar que participaba al CEO de la Coca-Cola asignado a España, y él contaba su experiencia de cómo ahora el problema de él para contratar personas era bastante difícil. Perdón, antes de la pandemia era bastante difícil porque había que traer, cuando tenían un expatriado, es decir, de otro país, significaba toda una serie de problemas de traerlo, darle casa, otro tipo de beneficios, etcétera, etcétera. Pero él ahora le había ayudado, entre comillas, la pandemia, porque había contratado a un sudamericano que ni siquiera estaba en España, estaba aquí en América Latina, y de aquí trabajaba. Entonces, hay un cambio en las oficinas, ¿no? Hay un cambio también en cuanto a las modas que hay, y no me refiero a las modas a la ropa, ¿no? Modas de nuevas ideas, de nuevos pensamientos, que muchas veces solamente son bluff. Entonces, tenemos que reconocer, como segunda lección, que la moda no me hace empleable. Ojo, la moda no me hace empleable. Tengo que ser único, tengo que tener cosas que aportar, ¿no? Cosas que aportar, ¿no? Lo otro es, ¿qué necesito yo en una tormenta? Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto la película Tormenta Perfecta. Es escalofriante verla, por lo menos a mí. Tuve una amarga experiencia en el mar y tal vez por eso me impacta, ¿no? Me impactó esa película donde comienzas a estar en el mar y las olas son inmensas y comienzas a estar bamboleándote. Y la pregunta es, si estoy en una tormenta, ¿qué es lo que realmente yo necesito? Y esa es la tormenta que estamos viviendo ahora, esta pandemia, esta sindemia. Es lo que estamos en una tormenta. ¿Qué es lo que yo necesito, no? Entonces, la segunda lección es que yo necesito tener un propósito profesional. Propósito personal, claro está, pero volcándolo hacia la parte de la empleabilidad, tengo que tener un propósito que tiene que ver con el trabajo, con la profesión, arte u oficio que yo he elegido, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? Tengo que definirlo exactamente, porque ese va a ser el inspirador, ¿no? Lo otro es que yo tengo que identificar, reconocer oportunidades, ¿no? Donde esos faros que están por ahí medios apagados, que a veces nosotros no lo visualizamos, tengo que reconocerlo, porque ahí hay oportunidades. Hay que estar muy atentos a la información que está circulando, que están allí las oportunidades que hay que tomar, ¿no? Y lo otro es ideas de futuro, ¿no? Comenzar también a ser futuristas sobre lo que nosotros queremos hacer, sobre cómo nos visualizamos, de cómo queremos hacer cosas. Porque una de las competencias que se está exigiendo es tener un espíritu innovador. Innovador, ¿no? Entonces, tengo que tener ideas de futuro, de cómo enfrentar el futuro. Entonces, esta es la tercera lección. Lo otro, que es mejor tener 4 ojos y 4 orejas. Miren a estos 2 niños que están pescando, ¿no? Para hacer ese trabajo con 2 ojos se hace un poco más difícil, pero si hay 4 ojos, ¿no? Y 4 orejas para poder escuchar, entonces eso me hace estar en mejor disposición para poder tomar, ¿no?
para poder tomar las oportunidades que me ofrecen. Entonces, tengo que haber un cambio en eso, ¿no? Y eso a qué me lleva a mi cuarta lección, a que debo buscar apoyo. Debo buscar apoyo en un mentor, en un coach. Sí, pero cuesta. Bueno, empiece por el mentor. Usualmente los mentores no cuestan. Usualmente no cuestan, ¿no? Y sería bueno que ustedes, cada uno de ustedes, tuviese su propio mentor. Y como decía Inés Temple, una de las personas que admiro yo por su trabajo, su esfuerzo, su tesón en temas de empleabilidad, ¿no? Sería interesante que puedan visitar busquen Inés Temple y van a encontrar cientos de videos ahí y publicaciones de ella, ¿no? Entonces, ella decía que hay muchas personas que han sido sus mentores y que ellos no lo saben. ¿Quién viene a ser un mentor? Viene a ser una persona que ya recorrió el camino que yo quiero recorrer. La idea es que ese mentor, de cierta manera, transfiera sus aprendizajes, me los transfiera para yo trabajarlos en mí y tener mis propios aprendizajes y recorrer el camino de forma diferente. De forma diferente. Lo que les comentaba de cómo elegí mi carrera, mi primera carrera de educación, de cómo la elegí, es que no tenía un mentor, porque el mentor me hubiera hecho comenzar a contarme cómo él eligió y su elección a qué lo llevó, ¿no? Entonces hubiera aprendido de cómo debería haber hecho una elección de carrera para estudiar, ¿no? Y ya después buscar un coach, ¿no? El coach básicamente es interesante porque me permite trabajar cosas muy puntuales en mí. Por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad, por ejemplo. El trabajo en equipo. O sea, yo tomo un determinado tema en el cual siento que es importante para mejorar mi empleabilidad y que no está funcionando. Entonces lo que hago es trabajar con coach. Pero solo es bastante difícil hacerlo, ¿no? Recordemos, nada está estático. Ya lo decíamos antes, lo único que no cambia es el cambio. Nada es estático y tenemos que romper los paradigmas que yo tengo, los paradigmas que tienen otras personas, porque el mundo está así. El mundo está así. No tengo por qué quedarme quieto, ¿no? Miren no sé si ustedes han tenido la precaución de aprovechar toda la pandemia y asistir a los webinars gratuitos que han habido. Cientos. Ahora ha bajado bastante, ¿no? Pero han sido cientos de personas en el mundo que han comenzado a dar su experiencia, han actuado como mentores, dando sus aprendizajes, compartiéndolos. Y he tenido la oportunidad de asistir con personas de alto nivel, ¿no? Y he aprendido muchísimas cosas que hubiera sido muy difícil y costoso, sobre todo costoso, aprenderlas. Entonces, tenemos que cambiar las cosas. Y esta es la quinta y última lección que tenemos, ¿no? Tenemos que afrontar los cambios. Tenemos que enfrentarlos. No los podemos, no los podemos, ¿no? No los podemos hacer, ¿no? Estoy leyendo ahí que la PPT no se está visualizando. Ahí estoy viendo. Sí, doctor, efectivamente, parece que se ha congelado en una lámina. Wow. Porque aquí me figura que sí está. A ver, voy a tratar. No sé si Voy a tratar. si puede pasar una lámina. Sí, sí. A ver, acabo de pasar la lámina. Si estoy viendo acá, déjame volver No, a compartir de nuevo. Voy a compartir de nuevo. ¿Ya? gracias. Sigue igual, creo. Sí, sigue la misma imagen del chico con Sí, su sí, laptop. Esa acostado es la en la imagen que silla. se ha quedado ahí. Wow, qué pena. Porque volví a compartir. No sé Usted qué tiene pasó. una aplicación donde se le ve, de Vía repente, OBS si estoy transmitiendo. Porque tengo una cámara virtual allí.
Sí, de repente la sacamos para ver si se puede mejorar el... A ver, déjame chequear. A ver. Qué pena. Sigue pasando lo mismo. Ujú. Wow. Sí, doctor, pero bueno, si no, seguimos nomás con su ponencia, porque bueno, lo ¿Ya? importante es lo que usted está mencionando. Creo que está siendo bastante claro con la mención. Seguramente hay un problema en las láminas, en la secuencia para pasarla. Claro, se ha quedado congelado, sí he visto allí. Recién me estoy dando Ujú. cuenta, disculpe. Bueno, de todas maneras, yo lo estoy grabando acá aquí mi programa de OBS, así que después Ya. van a verlo con la transmisión de las láminas, si es que lo quieren ver ahí en mi página web, lo voy a colgar, ¿no? Entonces, como decíamos, la quinta lección es cómo afrontar los cambios, ¿no? Tenemos que enfrentar los cambios, tenemos que afrontarlos, ¿no? Tenemos que afrontar los cambios, ¿no? ¿Y cómo afronto los cambios? Soñando, sí, soñando. Tengo que tener sueños, ¿no? Porque los sueños son el inicio para los proyectos. Porque el sueño básicamente es una visualización de lo que yo quiero hacer, de mis aspiraciones, ¿no? Lo otro es decidiendo querer hacer las cosas, porque ese es el otro tema. Podemos estar soñando y soñando, pero no decidimos con cuál cosa empiezo, con qué hago, con qué inicio. Lo tercero es disfrutando, ¿no? Uh, ya no sé, estaba leyendo una información de lo que está sucediendo en China, ¿no? O sea, el problema 996, así le llaman, el problema 996. ¿Qué significa? El 996 significa que entro a las 9 a trabajar, salgo a las 9 de la noche y son los 6 días de la semana, ¿no? Eso está cambiando el chip dentro de los jóvenes chinos, ¿no? Porque han visto a sus padres que han tenido esa misma 996 y han generado riqueza, pero lo que están viviendo ahora, ellos que con eso mismo que están siguiendo de la lección de sus padres, ellos ahora, lo que está ocurriendo con ellos es que no están generando la misma riqueza. No están generando la misma riqueza y se están llenando de mucha frustración. Y muchos de ellos están dejando los trabajos, están buscando otro tipo de trabajos mucho más sencillos, donde les permita a ellos trabajar menos horas, ¿no? Ya no se están concentrando, muchos de ellos, en tener cosas, sino en disfrutar el trabajo. Así que evitemos ser los 996, ¿no? Entonces tenemos que disfrutar lo que hacemos. Y lo otro, el permanente aprendizaje. Una de las características que nos van a pedir eh, a la hora de trabajar es que tengamos una cultura de aprendizaje, de una acción, de una actitud de aprendizaje permanente, ¿no? Una actitud de aprendizaje permanente. Si yo no tengo una actitud de aprendizaje permanente, o sea, las empresas no van a creer porque necesito que yo aprendo de las cosas que me interesan, ¿no? Tengo un sistema de cómo yo aprendo, ¿no? Entonces tengo que enfrentar los cambios. Lo otro es trabajando, sí, poniéndome en acción. Si yo no me pongo en acción, difícilmente voy a poder obtener logros, ¿no? Y por último, comprometiéndonos. Entonces, el afrontar los cambios, tengo que comenzar a soñar, tomar decisiones, disfrutarlo, aprender, trabajar y comprometiéndome en las cosas que yo hago, ¿no? Yo sé que para algunos pueda resultar muy difícil, ¿no? Lo que acabamos de compartir, porque eh, es mucho lo que hay que hacer para ser empleable. Sí, parece que es mucho, pero cuando uno entra en la práctica, cuando desarrolla hábitos de estas cosas, difícilmente se convierte en algo difícil. Sí, hay mucho que hacer para ser empleable, eso es cierto, pero no nos debemos estresar, ¿no? Porque tal vez esto me pueda llevar a que me preocupe más que antes, pero no es así, ¿no? Siempre vamos a estar en este mundo VICA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo,
¿no? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Hay un pequeño video. Quiero que lo escuchen, no sé si se puede escuchar el sonido por lo menos. Quiero hacer un puente para llegar más rápido a ver a mis abuelos. Voy a hacer una radio para poner mi música favorita todo el día. Una máquina que va a acabar con el cambio climático. ¡Que sea muy grande! Voy a montar un equipo con mis compañeros de cole para hacer cosas juntos. Yo quiero inventar una bicicleta voladora. Yo también quiero una. ¿Recuerda cuando te olvidas de tus sueños? Veo muchas ideas que triunfan, muchas de éxito. Eso ya lo había pensado yo antes. No voy a dejar mi sueldito para jugármela sin saber qué va a pasar. Ojalá, si es que no tengo tiempo para eso ahora. A mi pareja no le parece bien que deje el trabajo y monte un negocio. 40, te cambio mi sueldito. 40, ahora mismo sí quiero. Lo único que me cuenta es que hagas lo que quieras hacer. Al final no lo dices. Mira, ni sueño, ni negocio, ni pareja, ni nada. Y te vas a arrepentir si no. Yo creo que podrías intentarlo. No hace falta que te lo diga. Ya sabes cómo acaba esto. Qué pérdida de tiempo. Que si pudiera volver atrás con lo que sé hoy... El mejor momento para crecer en tus sueños, ¿no? Es ahora. Es lo que dice un texto aquí. Este video me pareció sumamente interesante, ¿no? Interesante en el sentido siguiente, de que muestra cuando somos niños, cómo queremos hacer cosas que para algunas personas son irrealizables, ¿no? Querer construir cosas que ya existen, ¿no? Nuestra imaginación es inmensa. Cuando llegamos a la adultez, a la juventud, ¿no? Comenzamos a poner peros para lograr sueños. Muchos peros para lograr nuestros sueños. Le echamos la culpa a otros, ¿no? Y cuando llegamos ya a la tercera edad, recién nos damos cuenta que hemos perdido tiempo. Y ya las fuerzas que tenemos ya no nos permiten, ¿no? Hacer esas cosas que queremos hacer, ¿no? Esas cosas que queremos hacer, ¿no? La pregunta es, ¿y ahora por dónde inicio? El punto de partida que tienes que hacer es no quejarte. No quejarte que no tienes, no quejarte que te falta. No, las quejas no ayudan, las quejas, ¿no? Las quejas nos retrasan, ¿no? Lo otro es no culpar a otras personas, ¿no? El gobierno no me dio, el gobierno no hizo esto, mis padres no hicieron esto, aquello, la universidad me puso malos profesores, etcétera y etcétera. Culpamos siempre a otros, ¿no? Lo único que nosotros necesitamos es empezar. Es empezar. Podemos ser empleables. Reconoce cuál es tu propuesta de valor, porque eso es lo que las empresas quieren saber de ti para contratarte. Para ser mejor empleable, tengo que tener una excelente propuesta de valor. Tú y yo tenemos una excelente propuesta de valor. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Sé que no están viendo la transparencia allí. Si ustedes requieren en algún momento que le envíe los 2 libros que les comenté y enviarles la presentación, donde van a ver toda la presentación, me envían un WhatsApp, tomen nota, 974-620-582. Les repito mi WhatsApp, 974-620-582, ¿no? O pueden entrar a mi página web, Roberto Gómez Sánchez, como suena. ¿Se acuerdan del Chavo? En lugar de decir Roberto Gómez Bolaños, el Bolaño lo reemplazan por Sánchez. Es robertogomezsánchez.com, ¿no? Sí, 974-620-582. Y les puedo enviar esos 2 libros que les comenté y la grabación del video donde van a ver todas las transparencias que he propuesto, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta. Encantado. Agradezco, ¿no?, a Alfredo por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas, algunas experiencias. Tu tiempo, Alfredo. Ok, doctor, buenas noches. Está con usted Eduardo Rubio de la Universidad Ricardo Palma.
Sí, por favor, si algún alumno o algún participante desea formular alguna pregunta al expositor, lo puede hacer por el chat o también levantando su mano para poder abrir su micro, ¿no? No sé si pueden en estos momentos hacer las preguntas que puedan tener. Luz Vanessa hablaba que el mentor es un guía. Sí, en realidad es parte, es de guiarnos porque él nos va a transferir su experiencia. Él ya recorrió el camino. Él nos va a contar cómo lo recorrió, qué hizo para recorrer, en qué se equivocó, pero también nos va a decir en qué cosas buenas hizo y cuáles fueron los resultados. Esa es información que yo recibo. Eso no significa que lo voy a tomar a pie de juntillas, ¿no? Eso significa que yo tengo que analizarlo en función a mis propias perspectivas, en función a lo que yo quiero lograr, ¿no? Por ahí va eso, Luz Vanessa. Sí, adelante Walter con tu pregunta, por favor. Sí, Walter, puedes encender tu micro si deseas preguntar. Tenemos otras preguntas, profesor, en el chat. Sí, he visto ahí a Jorge Broncano. Ajá. Jorge pregunta, pese a que un empleado aporta valor a una organización, hay jefes que despiden a sus trabajadores. Sí, por eso son jefes, pues no son líderes. Eso siempre va a haber. Pero lo cierto es que por lo menos mi experiencia profesional y laboral a lo largo de mis más de 30 años de interrumpido de trabajo, es que sí, hay jefes, simplemente debo renunciar e irme. El problema es que a veces no renunciamos o no nos vamos porque nos pensamos que no tengo las competencias, no tengo las habilidades, no soy empleable, no soy atractivo para otras empresas. Pero cuando tú estás seguro de lo que tú aportas, simplemente les agradeces, te das la vuelta y te vas, no esperas a que te saquen. Hace un tiempo atrás estaba estudiando mi maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, y una de mis compañeras era una funcionaria de uno de los bancos aquí, en la zona del norte chico de Perú. Y ella se quejaba de los millennials, dice, estos millennials que no están quietos, que quieren cambiarse, quieren irse, ¿no? Rápidamente, ¿no? Ella miraba por lo que su generación, que es parte de la mía, ¿no? De que uno entraba a un trabajo y se quedaba hasta morir, ¿no? No, hoy día las personas han cambiado totalmente, ya no es cuestión generacional, se está volviendo ya casi una tendencia, en donde yo entro a una organización, busco desarrollarme, y cuando ya llegué al techo, ya no hay forma de desarrollarme, simplemente me doy la vuelta y me voy. Entonces prepárate, ¿no? Si te despiden, ¿qué vas a hacer? No te tienes que quedar allí, porque realmente cada uno de nosotros tenemos las posibilidades, ¿no? Walter, escribe la pregunta. Me dices que no puedes acceder al micro. Aquí hay un comentario de Luis Zúñiga. Felicito por su conferencia, sin embargo, estimo que la responsabilidad pasa primero por las universidades como instituciones de formación profesional. Y el tema pasa por replantear los planes de estudio, los sílabos y la formación de los mismos profesores, como diseñar el currículum universitario para que éste se ajuste a los retos que plantea el entorno VICA. ¿Sabe? Justo hace más o menos un mes estuve en una reunión de trabajo con una persona que es una consultora en estos temas, justo que trabaja con las universidades. Y ella decía lo mismo pensaba lo mismo que tú, Luis, que las universidades no están adecuándose, sus currículos no se están adecuando a las nuevas cosas. Y es que lamentablemente están encorsetados por las normas. Para poder hacer cambios en la currícula se demoran mucho. Pero eso va a tener que cambiar sí o sí, porque hay una experiencia interesante. Estuve en una conferencia donde estuvieron gente de recursos humanos de IBM, Microsoft y otras más, y fue una de ellas que no recuerdo cuál, nos comentó lo siguiente, dijo, y que después lo validé, este año salió un artículo que validaba que nuevamente lo habían hecho, donde decía lo siguiente: nosotros este año, hablando de Estados Unidos, hemos contratado al 30% de personas sin mirar qué estudió,
sin mirar de qué universidad estudiaron. No nos interesó qué habían estudiado, nos interesó saber qué es lo que estas personas tenían de sí mismos, o sea, cuáles eran sus competencias personales, sus competencias que ellos tenían. Porque, por ejemplo, si yo contrato a una persona donde les enseñaron cosas que ya, programas que ya no se manejan, para mí como empresa, si él tiene esas competencias que lo hacen interesante, agarro y le pago los estudios para actualizarlo en esos programas, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Inclusive hay voces, ya se hablaba hace más o menos 10, 15 años atrás, que las maestrías ya no eran interesantes. Y ha tenido serios problemas, Harvard y muchas de esas universidades han tenido serios problemas por la disminución de estudiantes en maestrías. Porque lo que dice Luis es que no se están adaptando los conceptos, los conocimientos, lo que se da en la universidad, ¿no? Entonces, ese es todo un problema, pero el problema no es de ellos, es mío en todo caso. Lo que me dio a mí la universidad, las dos carreras universitarias que seguí, ¿no? En realidad casi lo que me han dado casi es poco. Ha sido por lo que yo he estudiado, por lo que yo aprendí, por lo que he sido autodidacta por un lado, por otro lado he seguido cursos cortos de capacitación que me han convertido en ser más empleable. Y por ahí va la salida. Recuerden lo que les decía antes, uno de los pasos que tenemos que dar es no quejarnos de lo que los otros no hacen. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Entonces, oportunidades hay. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Eduard? Sí. Acá hay una última pregunta de Franz. Ya. Si usted dice cuál es el perfil que debería tener un egresado, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, para ser más empleable en este entorno VICA. Primero te preguntaría en qué sector quieres entrar, dónde está, cuál es el sector, porque va a depender mucho de los sectores, ¿no? De la economía donde yo voy a estar. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, pero hay cosas transversales. Por ejemplo, una de las cosas transversales es el manejo de la tecnología de la información aplicada. Otra es el saber trabajar en entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Otra de las características que tiene que tener es el autoaprendizaje, ¿no? Del aprendizaje continuo, que en realidad son transversales para cualquier profesión. Habría que entrar específicamente en el área de sistemas, dónde te quieres tú estar, ¿no? Y para eso hay que informarse, ¿no? Hay que informarse bastante, hay que estar permanentemente leyendo, informándose, ¿no? Otra de las cosas que se requieren es el saber manejar la inteligencia emocional, ¿no? Tengo que manejar mi inteligencia emocional y eso me va a ayudar a mí a controlar mi estrés, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas de las cosas que habría. Es bastante difícil dar una respuesta específica sobre una carrera cuando no sabemos a qué sector quiere orientarse, ¿no? Sí, a ver, Luis Fernando o Walter, no sé si ya puedes con o Luis, a ver, adelante Luis, por favor. Ante todo, buenas noches a los participantes. Ante todo, muchas gracias por lo expuesto en esta noche. Me ha servido bastante, también me ha hecho reflexionar. Y mi pregunta es, bueno, yo soy estudiante universitario y el papel que puede asumir el emprendedor, si bien es cierto, bueno, en el país Perú se da mucho el emprendimiento, este papel del emprendedor que origina, claro, puestos de trabajo, ¿qué papel puede aportar en el futuro? Muy aparte de la pandemia, claro, por la situación. Hay hay una idea de que emprendedores para hacer empresas solamente, ¿no? Y yo como trabajador dependiente de una organización puedo ser emprendedor dentro de la organización, porque convierto a mi puesto de trabajo en una especie de negocio, ¿no?
todos debemos ser emprendedores, ¿no? ¿No? Todos debemos mirar esa, y no tiene que ver básicamente con lo que es hacer negocios propios. Pero si se está refiriendo, Luis, a el emprendedurismo, definitivamente es importante, interesante. Perú está actualmente a nivel mundial, ha bajado el puesto, creo que está en el puesto 5º ahora. De personas con espíritu emprendedor. Hemos bajado al 5º, antes estábamos entre los 2 primeros, pero hemos bajado al 5º, ¿no? Estamos por encima de Estados Unidos, de muchos países europeos, sí, eso es correcto. Estamos por encima de ellos. Pero sí, porque una de las cosas que ya está funcionando, que la pandemia ha empujado, es que las organizaciones, las grandes empresas o las empresas en general han cerrado muchas de sus oficinas, muchas de algunas operaciones que hacían y se las han encargado a emprendedores, pequeñas empresas que ahora hacen eso, ¿no? Y eso va a ser una forma de trabajar porque se prevé de que haya muchos trabajadores nómades, muchos trabajadores independientes, se va a ir incrementando. Porque ahora yo aquí en mi casa con mi computadora, una buena conexión a internet, puedo estar trabajando para muchas personas en diferentes partes del mundo. Definitivamente los emprendedores, el que tengamos ese espíritu emprendedor nos va a abrir oportunidades, porque vamos a tener esas antenas para identificar oportunidades, vamos a tener esas antenas para identificar potencial de recursos para utilizarlo de mejor forma. Vamos a tener, claro que sí, ¿no? Roberto, terminamos con 2 últimas participaciones. En primer lugar, del alumno Walter Rosas, ¿ya? Que deja acá, bueno, ha estado tratando de preguntar por micro, pero bueno, dejó su consulta acá. Sí. Los perfiles del nuevo profesional para el entorno BIC es tener competencias blandas, liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico, además de competencias STEAM, ciencia, tecnología, matemáticas, y las universidades deben dejar de ser modelos napoleónicos para convertirse en transdisciplinares. No sé si este es un comentario o una consulta, no sé cómo lo entiendes tú, Roberto. Sí, hay un artículo que se escribió hace más o menos unos 6, 8 años atrás, si más no recuerdo. El New York Times creo que lo puso. Este artículo hablaba de los profesionales híbridos, ¿no? Hablaba de los profesionales híbridos, que eran profesionales que estudiaban, por ejemplo, imagínense, en mi caso, me considero yo un cuasi profesional híbrido, ¿no? Soy contador y psicólogo. Muchos dirían, oye, ¿y qué tiene que ver esto allí? ¿No? Tal vez un poco tirado de los pelos, a pesar de que no los tengo, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y eso se está trasladando en las organizaciones porque ahora cuando ustedes vayan a trabajar, van en un equipo de trabajo, van a encontrar personas que tengan de diferentes especialidades, de diferentes competencias, ¿no? Entonces, sí, las universidades van a tener, pero las universidades van más lento. Su cambio es mucho más lento, ¿no? Eso es definitivo. Miren, las mayores universidades que encuentran en el mundo, las mayores universidades que hay en el mundo, también tienen un retraso. Harvard, Cambridge, ¿no? Todas ellas, MIT también tienen el retraso para poder adaptar. No tanto como el retraso que tenemos aquí, porque lamentablemente somos un país de demasiadas normas, impiden hacer esto. Pero sí, las universidades van a tener que cambiar, porque algo que se está diciendo ya hace un tiempo atrás y ahora está pesando mucho más, es que van a ir desapareciendo muchas universidades. Y no por las leyes, no porque tenga o no tenga el sellito de aprobado del Estado, simplemente porque los alumnos se van a ir dando cuenta de que allí la situación no me da capacidad competitiva. Simplemente van a ir desapareciendo. Créame, yo pienso que en unos 5 años, algunas de las universidades que tenemos hoy en día, algunas de ellas van a tener que desaparecer, otras van a tener que juntarse, ¿no? Van a tener que juntarse. Pero ese es el problema de ellos. Mi problema es que yo debo adelantarme. Por eso es que debo estudiar, debo aprender nuevas cosas, ¿no? Gracias, Roberto. Finalizamos entonces con Luis Zúñiga. No sé si estás ahí. ¿Querías hacer un comentario? Sí, muchas gracias. Buenas noches ante todo. Agradecerles por esta oportunidad de crear este espacio para que todos los que estemos interesados, pues, podamos compartir algunas ideas, algunas inquietudes y sobre todo mis preguntas.
brevemente para ahorrar el tiempo, creo que Walter se me anticipó ya en la idea de que si es que queremos modificar el currículum universitario de tal manera que este se ajuste a este nuevo entorno que hoy llamamos, y lo ha señalado el doctor Roberto Gómez, el entorno VICA, es que los currícula universitarios tienen que ser organizados en torno a las competencias. Y esto todos los estudiantes universitarios lo tienen que entender, porque la formación profesional creo que no resiste en esta época el que solamente se tenga que seguir aprendiendo conocimientos tras conocimientos, información tras información, como alguna vez el doctor Nicolás de Alba de la Universidad de Sevilla indicaba. Estamos propendiendo a una formación donde los estudiantes solo consumen información, pero una vez que concluye el examen, simplemente lo vomitan, como lo decía, ¿no? Se refería a la educación bulímica. Entonces, esto es fundamental que lo entiendan los estudiantes, porque si ellos mismos aceptan que los profesores de la universidad lleven separatas, lleven libros, y después le digan estudian y después aplico el examen, ellos están haciendo prácticamente, podríamos decir, estarían prácticamente aceptando una metodología que en realidad no va a permitir de que ellos se desenvuelvan profesionalmente muy bien a futuro. Después habló de liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico, pero creo que hay algo fundamental que y a los otros compañeros que hoy participaron se les olvidó: la resolución de problemas. Yo leía un texto hace poco, no recuerdo en este momento la autora, pero decía claramente, en este nuevo escenario actual, ya no solamente necesitamos que los profesionales aprendan aquellos contenidos, aquellos conocimientos que son claves para su desempeño profesional, sino que además muchas empresas hoy, por ejemplo, piden que los futuros profesionales puedan resolver problemas para los cuales ni siquiera están preparados y saben que también no van a contar con toda la información. Y eso es fundamental, creo yo, sobre todo en este escenario que estamos viviendo, en este escenario actual de pandemia, donde aparecen pues nuevos problemas, pero los profesionales que no están preparados para poder asumir estas nuevas problemáticas simplemente pues se sienten incapaces, paralizados de qué iniciativa tomar y cómo resolver estos nuevos problemas. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero esta era simplemente un comentario que yo quería aportar a esta ponencia que nos compartió el doctor Roberto Gómez, y el agradecimiento nuevamente para todos ustedes. Gracias. Gracias, Luis. Solamente quería hacer un comentario. Yo tuve quiero comentarles una experiencia que tuve cuando tenía 18 años. Mi primo, que estudiaba en la uni, estudiaba ingeniería de petróleo, me llevó a una clase. Recién había salido del colegio un año antes, y fui a la universidad, y cuando entré me quedé petrificado de cómo el profesor llenaba la pizarra de un montón de fórmulas y los alumnos corrían. Pero lo que más me impresionó fue el rostro del profesor, que se iluminaba, se alegraba que los estudiantes no entendieran. Y se regocijaba cuando jalaba la mayor cantidad de alumnos. Mucho tiempo después le comenté a un profesor que tuve en la maestría, que era de la uni, y él me explicaba lo que ocurría, o el objetivo en ese entonces, y que era de que buscar que los estudiantes comiencen a razonar, a pensar, a ver cómo se resuelve. Les hacían problemas que jamás en la vida práctica los iban a utilizar, pero sí era el problema de el aprender metodología, forma de cómo enfrentar los problemas y buscar nosotros la solución. Creo que aún así eso está ahora en las universidades. Nos están dando formas, metodología, ¿no? El conocimiento caliente tenemos que buscarlo nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Creo que ha sido bastante interesante esta conferencia, este Open Class que hemos tenido contigo. Siempre los tiempos quedan bastante cortos, pero creo que
ha visto, aunque sea un poquito de tiempo para que los alumnos puedan preguntar, consultar, dar sus opiniones. Este es un tema bastante, que da para bastantes comentarios y para bastantes debates. Vamos a invitarte seguramente nuevamente, Roberto, para continuar con estas temáticas y poder tenerte más tiempo, ¿no? A veces estos webinars, estos Open Class resultan muy cortos, pero nos vamos bastante contentos de las experiencias que nos has comentado y creo que lo vamos a aplicar en nuestros entornos laborales y profesionales. Muchas gracias, Roberto, por la invitación que has aceptado a Ricardo Palma y esperamos tenerte, como te digo, pronto nuevamente. Correcto. Muy gracias a todos nuestros participantes y bueno, estamos próximamente con otras conferencias que ya les estamos comunicando oportunamente. Buenas noches a todos y gracias.